El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Buenas tardes, queridos oyentes, quienes nos escuchan por vía radio, quienes nos ven por vía internet. Este jueves 4 de octubre les habla Stanley González. Antes de comenzar, bueno, Liliana no va a poder estar en el programa, está un poco enferma. Estuvo de viaje esta semana a algunas actividades en el interior del país y anda un poco afectada de salud. Pero bueno, vamos a dar con los créditos de la estación. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Selene Pérez. En los controles, César González. En la conducción, Stanley González. En la mensajería Dilo, 3456. Los teléfonos 0212-482-9750. El Twitter y Periscope @RCR750. Y la página web rcr.tv. Bueno, este jueves... cuando venía hacia acá, uno ve, cómo está las calles, colas en algunos supermercados. Empieza el oasis que pretendió el gobierno con el anuncio de las medidas económicas, empieza a desvanecer, empieza a acabarse. La crisis se sigue agudizando, la escasez sigue estando. Y no alcanza el dinero, no se consiguen los productos. Esa es la realidad que estamos viviendo todos los días. Esa ficción de esos anuncios económicos que son, y antes de entrar al tema de los anuncios y seguir, sino que hay que recordar siempre el porqué, el origen de esta crisis, y hay que repetirlo 1000 veces y tener argumentos y repetirlo en la calle. El gobierno hace un esfuerzo comunicacional con toda la hegemonía comunicacional que tiene de intentar convencer a los venezolanos que la crisis es por otras cosas, que es la guerra económica, que es que bajó el petróleo, que es no sé qué, y que nosotros tenemos que, en cualquier oportunidad que tenemos, en cualquier medio que tenemos, repetir y decir lo que ocurrió en este país, que durante la bonanza petrolera más importante de nuestra historia, en vez de guardar, en vez de tener para estas contingencias, todo el dinero se fue en la corrupción, todo el dinero se despilfarró, todo el dinero no sabemos dónde está. Y digo, no sabemos, mucha gente... Hemos visto las noticias de las denuncias de las cuentas en Andorra, en los venezolanos en Suiza, en algunas, todo este tema de venezolanos que no tienen afuera cómo poder demostrar de dónde viene su fortuna, pero al fin, la realidad es que los venezolanos estamos hoy viviendo la peor crisis de nuestra historia por culpa de ellos. Y que un país petrolero que no se entiende, pues tanto que habla el gobierno y que tanto señala la bocota diciendo que aquí están las reservas petroleras más importantes del mundo, una de las reservas de gas más importantes del mundo. Tenemos una de las empresas que era de las primeras del mundo de producción petrolera, PDVSA, hoy es una de las peores empresas del mundo, producto de esa ineficiencia, de esa corrupción, de todo ese descaro con que se manejó los recursos de los venezolanos. Y ahora el gobierno intenta, a través de otros recursos como es el oro y otros minerales que están en el sur del país, intenta conseguir dinero a cuenta de dañar el medio ambiente sin rendir cuentas, el ecocidio que esta semana en la Asamblea Nacional discutimos sobre el tema. Se aprobó una ley en primera discusión para la protección de todo ese eje llamado el arco minero, donde ahí está una realidad. El gobierno, producto de la crisis que ellos nos llevaron por haber desfalcado PDVSA, por haberse desaparecido todos los recursos del país, ahora intentan cubrir el hueco con oro que están sacando como
oro que se está extrayendo fuera, se está extrayendo en el sur del país, ¿de qué manera? ¿Con qué tecnología? ¿Cuál es el daño ecológico que se está haciendo en el 12% del territorio? Estamos hablando que el arco minero comprende el 12% del territorio nacional y que sin ningún tipo de planificación, sin transparencia, sin que se esté viendo con qué tecnología, cómo se está extrayendo ese oro, se está haciendo un ecocidio en esa parte, en esa zona del país. Y ahí hay todo un tema que debatir, que en otra oportunidad, en otro programa lo podemos profundizar, pero ahí está todo el ecocidio que se está haciendo. Tanto, mire, la Amazonia, quienes nos escuchan, la Amazonia es patrimonio del mundo, de la humanidad. Ahí está parte del gran pulmón vegetal del planeta Tierra y hoy está siendo devastado por la corrupción, por la ineficiencia, por las mafias, por la violencia que está ahí detrás de todo lo que llaman arco mineros, todo lo que está, bueno, con qué tecnología, cómo todo ese sedimento que está sacándose además de la deforestación, ese sedimento cae al río, ese río se está contaminando, con qué tipo, lo están sacando con mercurio, cómo están extrayendo ese oro, todo ese sedimento que cae al río Caroní, donde al final está tapando y subiendo los niveles, tapando el nivel de cada una de las represas. Eso quiere decir que va a haber menos capacidad de producir energía hidroeléctrica. Luego, todo el desplazamiento que se hizo ahí sin ningún tipo de consulta a los pueblos indígenas que tienen derechos. La Constitución de 1999 le da derecho a los indígenas, le da derecho a los pueblos ancestrales, a las tierras de los ancestros. Estamos hablando de las tierras más antiguas del planeta, donde se movilizó, se desplazó, obligado a una cantidad de etnias indígenas sin ningún tipo de discusión por la fiebre del oro, por la corrupción que atrás del oro. Y luego, bueno, todo lo que sabemos, ahí hay una cadena, bueno, se está sacando ese oro, se está vendiendo a precio de gallina flaca, toda la mafia que está ahí. Entonces este país no tiene por qué los recursos de Venezuela estar manchados de sangre, estar manchados de violencia, todo lo que hay atrás, prostitución, drogas, narcotráfico, grupos irregulares del ELN, de lo que queda de la FARC, y mismo con parte o con grupos o con algunos funcionarios de la Fuerza Armada que se hacen de la vista gorda. Todo eso está ocurriendo en el 12% del territorio y que eso los venezolanos tenemos que discutir y que hay que profundizar y hay que denunciar lo que se está haciendo ahí. Hay que investigar mucho más lo que se está haciendo en el arco minero, ya que se está devastando gran parte del territorio. No nada más, y ahí es una responsabilidad no de la nación, sino una responsabilidad con el planeta. Parte del gran pulmón del planeta que está ahí está siendo devastado. En otro programa vamos a profundizar sobre el tema. Vamos a llamar a alguna que estén aquí en la cabina, en el estudio, algunos que han llevado el tema, profesores, ONG, residentes de la zona, poder contactar a algunos de los pueblos, representantes de los pueblos indígenas que están ahí y poder conocer de su vivencia, de su denuncia, de su relato, qué es lo que está ocurriendo, porque hay que seguir elevando la voz con esta denuncia. Bueno, y digo esto porque el martes se hizo ese debate en la Asamblea Nacional. Y lo que está ocurriendo es que el gobierno intenta buscar dinero a través de esa forma, ¿no? Con el arco minero, la venta de oro y otros minerales que están ahí. Porque lo que está de fondo es toda la crisis económica que está en el país, crisis económica que generó irresponsablemente el gobierno de Maduro y todos sus acompañantes, porque quebraron PDVSA, porque se robaron el dinero, porque ya un modelo fracasado, un modelo que no da para más, y que la crisis económica se ha ido profundizando estos días. Digo, como comencé el programa diciendo sobre el oasis, y uno cuando venía de Plaza Venezuela hacia acá, de Sabana Grande hacia acá, bueno, uno ve cómo en la calle, que en las calles ya hay colas, hay escasez, hay todo este tipo volviendo a ver la crisis de nuevo. Estamos viendo de nuevo todo lo que se había generado con la crisis y que estos días esos anuncios económicos no han profundizado, no han resuelto para nada. Estamos hablando de que la
la inflación fue más del 223% el mes pasado, que ya hoy ese salario que alguna gente creyó, bueno, sí, 1.800 bolívares soberano, al principio parecía que era mucho y hoy vemos que la realidad eso no alcanza para nada, que la inflación todos los días está aumentando todo de precio, que hay una gran escasez ya de productos de nuevo, y entre esa escasez está la carne. Uno ve que la proteína poco se está consiguiendo en la calle. Hay denuncias desde FEDENAGA, se están haciendo denuncias, bueno, de algunos decretos que se han hecho desde gobernaciones, Apure, Guárico, donde se han hecho estos decretos donde se prohíbe la comercialización de la carne, y así en otros rubros, ¿no? Y en vez de buscar producir en Venezuela, en vez de buscar de incentivar la producción nacional, vemos como el gobierno quiere siempre hablar de controles. No habla de desarrollo, no habla de progreso, de bienestar, sino de controles y de controles. Y tenemos en la línea telefónica al diputado Carlos Paparoni para hablar un poco sobre el tema, sobre este tema de la carne, de las proteínas y las denuncias que ha hecho FEDENAGA. Además, Paparoni ha llevado investigaciones sobre el tema, y después luego podemos hablar de otros, de todo el tema agroalimentario, ¿no? Aló, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, sí, yo estaba viendo, a ver qué sabes tú, qué nos comenta, que toda esta denuncia que se está haciendo sobre estos decretos de estas gobernaciones que prohíben intervienen, ¿no?, en la prohibición, intervienen en la cadena de comercialización de las proteínas, en este caso de la carne de res, y que hay una denuncia de los productores sobre ese tema, ¿no? Bueno, lo primero que debemos comenzar aclarando es que al final la cadena de distribución de alimentos ya está desde hace muchísimos años en manos del Estado. Fíjate, Sally, para yo poder sacar un toro desde el Vigía, desde nuestro finca en el Vigía, y poder llevarlo a matadero, y que pueda llegar a un supermercado en Caracas, yo necesito que me ha costado criarlo, que nació en esa finca, que estuvo allí, que lleva parte de nuestro trabajo, 7 permisos, 7 guías que da solo el Estado Nacional, para poder sacarlo de esa finca y poderlo llevar a un matadero, para que ese toro esa carne pueda terminar llegando a un supermercado. Desde el inicio está completamente controlado lo que es el tema de la distribución de los alimentos del país por parte del gobierno nacional. Y ese control es lo que ha llevado a que en este país exista el chequeo y haya la especulación. Porque además que están atacando el problema equivocadamente. Han atacado al sector productivo. En este país se produce cada vez menos, y no han entendido que mientras menos se pueda producir en este país, pues es mucho más cara la comida y el alimento que se puede conseguir. Hoy, tratando de generar una sensación, gobernaciones como la del Estado Apure, que además el Estado Apure tiene una relevancia importante para el país, que es que se crían los principales becerros, salen de allí para después ser criados en otros estados del país como Guárico o como Barinas. Entonces se prohíbe que se puedan trasladar, y todo el sistema de distribución de la proteína animal, de la carne, del queso, del huevo va a pasar a ser distribuido por la gobernación del Estado. Esto lo que va a conllevar es que haga falta muchísimo más proteína para lo que es el venezolano. A ver, Venezuela necesita aproximadamente unos 2.100.000 toros al año para poder mantener la demanda de carne que puede existir en el país. Actualmente, en lo que va de años, que debería haberse matado más de 1 millón de animales, no hemos llegado ni siquiera a los 300.000 animales sin mataderos. Y eso es tan sencillo por cómo, a través de las invasiones, a través del control fiscal y a través de acabar con nuestro aparato productivo, pues ha ido mermando la capacidad de producción que hoy nosotros tenemos en el campo venezolano. El día de ayer comienza la cosecha norte-verano, comienza el ciclo, a recogerse el ciclo de siembra más importante del país, que es este que acabamos de terminar, donde comienza en Portuguesa a recogerse rubros como el arroz o como el maíz blanco y maíz amarillo. El maíz blanco, la materia prima para nuestra arepa, y maíz amarillo, la materia prima para el alimento animal. Y hoy todavía los productores no sabemos en cuánto se va a pagar el kilo de maíz, porque ha estado regulado por el gobierno nacional. Eso lo que va a conllevar es que existan menos arepas para que alguien pueda acceder, y que el cartón de huevos comience, en vez de costar hoy los 300 bolívares soberanos que cuesta el día de hoy,
comienza a aumentar. Porque no es que las gallinas estén en una guerra económica, es que no han entendido que si usted a la gallina no le echa comida, la gallina no pone. Así de fácil es el campo venezolano, y pareciera que ignoran estas reglas. Si bien el venezolano en tiempos, la costumbre era que en este país se produce suficiente maíz como para que un venezolano pudiera comerse 2 arepas al día, lo que estamos hoy viendo es que con la producción que se ha calculado en este año al lado de Fedeagro, un venezolano, si todos los venezolanos decidiéramos comer arepa, pudiéramos comernos una arepa cada 4 días. Hoy lo que pareciera es que el Estado, el gobierno, sigue apostando al negocio de la corrupción en la importación de alimentos a través de las cajas CLAP, en vez de apostarle a la solución de la crisis alimentaria que tiene el país, que es nuestra producción nacional. Si a nosotros nos dejan trabajar y nos dejan producir, nosotros rápidamente podemos darle una solución a lo que es la crisis que hoy vive Venezuela. Sí, Carlos, ahora este tema aquí para pararnos un poco en este tema, durante todos estos anuncios de que el gobierno dice que va a solucionar la crisis, yo no he visto además que no hay anuncios sobre desarrollo, sobre producción, de cómo incentivar la producción nacional. ¿Qué ha dicho el gobierno? Bueno, ¿cuáles son los planes que hay para poder recuperar todo el campo que no está hoy sembrado, para recuperar todas las hectáreas que hoy no hay ganado, para recuperar todo y cada uno de esos galpones de criaderos de pollo? O sea, ¿cuál es el plan que hay para recuperar todo eso? Porque de nada esos anuncios, se hacen anuncios, y Petros para allá y Petros para acá, y baja salario, sube salario, no le paro a la contratación colectiva. Ajá, pero ¿y cómo es que vamos a producir? Porque al final el gran problema que tenemos los venezolanos hoy es, uno, no nos alcanza el dinero para comprar lo que está en lo poco que hay en los anaqueles, y dos, necesitamos cosas que no están porque hay escasez, porque no se están produciendo, y como tú planteas y lo dices, el gobierno sigue apelando a la corrupción, a seguir trayendo cajas. Claro, o sea, ¿qué dice el gobierno? Bueno, ¿cómo es que vamos a buscar las semillas para sembrar? ¿Cómo es que vamos a buscar el alimento para que los animales crezcan? ¿Qué se plantea sobre estas ideas, no? Bueno, lo primero es que lamentablemente no solamente el gobierno no tiene solución, sino pareciera que para poder conseguir una solución lo primero que hay es que cambiar de gobierno. Y esto es fácil, es un problema de origen. Es decir, todo el área alimentaria de este país está en manos de personas que en sus carreras, que a lo que se dedicaron o a lo que dedicaron en su formación, está lejos de lo que es la rama productiva. Es decir, quien se encarga de la distribución de las cajas CLAP es el comisario Freddy Bernal. Quien es ministro de Agricultura el día de hoy es el comandante Wilmer Castro Sotelo, quien es piloto. Quien maneja el Ministerio de Alimentación, aun cuando hoy ya no es ministro, pero es quien sigue decidiendo todo el contrato del Ministerio de Alimentación, es el general Rodolfo Marcos Torres. Un general, un comandante y un comisario son los encargados de poner comida en la mesa de los venezolanos. ¿Y no hay un ingeniero agrónomo? ¿No hay? ¿Algún campesino? No existe un ingeniero. O sea, pareciera que aquí lo que nos están diciendo, yo no conozco el pensum ni militar, ni mucho menos el pensum de seguridad que puedan desarrollar en esta carrera. Lo que sí estoy casi convencido es que tienen que tener muy pocas materias donde se hable de la producción, o donde se hable, por ejemplo, de vacunas para animales que no están trayéndose a Venezuela. Venezuela es el único país de Sudamérica que hoy tiene fiebre aftosa en el país, y que hoy FEDENAGA está haciendo un gran esfuerzo para poder acabar con la fiebre aftosa que hoy existe en Venezuela. Los anuncios de cuando compran semillas vienen después de que ya sembramos. Pareciera que no tienen un interés en poder centrarse realmente en cómo recuperar el país, sino seguir hablando de la importación de comidas, traer una caja CLAP que debería costar $11, pero comprarlo en 56, eso es malversación de fondos, ya sea porque fue dinero que se va a la corrupción, o porque sinceramente nunca han podido ir a hacer mercado y no saben cuánto cuesta cada uno de los productos. Entonces, lo primero es poder cambiar un sistema, porque Venezuela tiene algunas potencialidades. Nosotros hemos desde la Asamblea Nacional desarrollado un plan de recuperación alimentaria en el país. Carlos, ¿sí? Tenemos que ir a la pausa, y cuando volvamos hablamos sobre el plan de recuperación que se ha estado trabajando desde la Asamblea. Muchas gracias. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
En el bar-restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Long, poquito pero sabroso, Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos contigo. En la primera parte, bueno, estábamos hablando sobre el tema económico, sobre el tema del arco minero. Quedó en y llamamos al diputado Carlos Paparoni un poco para conocer, bueno, lo que está ocurriendo con el tema de la denuncia de FEDENAGA sobre de la intervención del gobierno en la cadena de comercialización. El diputado Paparoni estaba hablando sobre, bueno, sobre eso, sobre otros temas agroalimentarios, sobre los ciclos de siembra, sobre cuáles son los planes que se están trabajando desde la Asamblea para poder generar, cuando haya el cambio en Venezuela, cuando podemos lograr el cambio de modelo, poder tener esa política agroalimentaria que recupere el aparato productivo y pueda llegar a dar bienestar a todos los venezolanos. Adelante, Carlos, que te cortamos para ir a la pausa, ¿no? Sí, bueno, no, como tú lo estás diciendo, desde la Asamblea Nacional se han trabajado diferentes proyectos en lo que es la recuperación de un país que tiene potencialidades para poder que nosotros resolvamos nuestra crisis. Es decir, lo primero que tenemos que decir es que debido a la irresponsabilidad de este gobierno, lamentablemente Venezuela no tiene una solución al corto plazo de nosotros que podamos nosotros mismos generarla. Es por eso que para poder tener una solución al corto plazo, hablo de 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, necesitamos recurrir a la ayuda humanitaria y también a la cooperación internacional, que son dos cosas completamente diferentes. Ayuda humanitaria, que es producto terminado, directamente distribuido a todos esos venezolanos, a esos casi 4,5 millones de venezolanos que hoy están en riesgo de fallecer por las condiciones nutricionales. Es decir, hoy 4 de cada 10 niños menores de 5 años, cifras de Cáritas, están en riesgo de morir de hambre. Esa es la Venezuela que hoy nos está dejando la revolución. Esa ayuda humanitaria es para poder atender a estos 4,5 millones de venezolanos en general en todo el país. Pero la cooperación internacional es poder generar acuerdos para que a través de los insumos nosotros podamos apostar a diseñar y cosechar productos, por ejemplo, como rubros de ciclos cortos, que son esos que se producen en un periodo de 3 y menos de 4 meses, para tener una opción en la mesa de los venezolanos. Con esto estamos hablando de rubros como el pollo, como papas con hortalizas, para tener una opción y así poder seguir trabajando en lo que es el desarrollo de rubros de mediano plazo y de largo plazo. Este es un plan que si bien tiene en el primer año un costo de $18,000 millones, es un plan que el país puede sustentarlo, pero que rápidamente nosotros comenzamos nuevamente a recuperar nuestra industria para que en 7 años nosotros estemos nuevamente en niveles de producción del 70% de los alimentos que estamos produciendo. Algo necesario, pero con toda responsabilidad tenemos que decir que la solución en lo que es el tema agroalimentario también pasa por poder solucionar la crisis que existe de energía, que existe de generación de energía en el país. Un punto en el que tú has trabajado y que has venido desarrollando. Porque si hoy nosotros prendiéramos todas las empresas que están apagadas, que han sido expropiadas y que el gobierno ha acabado, lamentablemente no existe en el país una generación para poder soportar esa recuperación con la que soñamos de nuestra industria alimentaria, lo cual conlleva en que también existan planes en lo que es el desarrollo
energético del país, pero a su vez también ver cómo comenzamos a la solución dentro de lo que es la crisis de salud, un tema que ha llevado el diputado José Manuel Olivares y a su vez va concatenado con lo que es la recuperación agroalimentaria del país para poder salir de la crisis de los venezolanos. Hoy lo que estamos hablando es que la única forma, por lo que quiero decir con este ejemplo, en el caso energético, algo que llevabas tú, y en el caso de salud, algo que desarrollaba el diputado Olivares, es que la única forma en que nosotros podamos recuperar a Venezuela en el corto plazo, en el mediano plazo, pero sobre todo que Venezuela no empeore y que los venezolanos no terminamos o podamos acabar con esas terribles imágenes de ver a compatriotas buscando comida en la basura, es cambiando un modelo que criticó a la cuarta, que resulta que inventó la quinta, pero que nos salió peor que la cuarta. Un sistema que realmente no se ha preocupado por lo que es el desarrollo y la comida de los venezolanos. Un sistema que hoy tiene a millones de venezolanos pasando hambre, buscando comida en la basura. Un sistema que hoy pone en riesgo la vida de nuestros niños por sencillamente apostar al negocio de la corrupción. Un sistema que hoy lamentablemente está matando al pueblo venezolano de hambre. Sí, ahí totalmente, Carlos, más un modelo que ha sido totalmente ineficiente y corrupto. Ahora, para que quienes nos escuchan, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, cuesta una caja CLAP de esas que se importa? O sea, ¿cuál es lo que dice el gobierno que cuesta? ¿Cuánto está pagando por ella? Y esa misma cantidad, ¿cuánto costa? O sea, ¿con cuánto podríamos invertir en Venezuela? ¿Cuánto le costaría al pueblo venezolano si se produjera aquí en el país? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en lo que va de año se han importado aproximadamente un poco más de 27 millones de cajas CLAP. Aunque este número suena muy grande, en los 8 meses que lleva el país, lo que quiere decir es que eso alcanzaría para apenas 13 días de comida. 13 días de comida. Bueno, eso es casi una caja por persona en 8 meses. En 8 meses. Y usted con una caja no come ni siquiera un mes. Pero lo pongo más real o con los números de esa cifra. Eso nos ha costado a los venezolanos aproximadamente unos 1.566 millones de dólares en lo que va este año. Y esos 1.566 millones de dólares que el gobierno los ha utilizado para comprar cajas CLAP con sobreprecio. Una caja que debía costar, o que si cualquiera de nosotros la comprara en México o en Turquía, donde ahora las están trayendo, nos costaría 11 dólares, 12 dólares al máximo, y el gobierno lo paga en 56. Si ese dinero nosotros lo invirtiéramos en producir materia prima en el país, nosotros habríamos producido más de 7.000 millones de kilos de alimentos, lo cual sería igual a 8 meses y medio de comida para Venezuela. Y usted pudiera estar, por quienes nos escuchan, pudieran estar comiendo completo. Eso significaría que tuviéramos suficiente maíz para tener las arepas que el venezolano quisiera comerse, que pudieran ir al mercado y comprar lo que quisiera y cuanto quisiera, que el venezolano no estaría hoy día en el tema no solo de las colas, sino a la merced de lo que es el bachaquero y de los alimentos que hoy se venden bachaqueados, que hoy los venezolanos pudiéramos estar viviendo tranquilos. Y no nos van a decir que si nosotros tenemos la capacidad de sacar estos números, el gobierno no. Si bien es un comisario, un general y un comandante lo que se está encargando del tema alimentario, también es algo lógico que es mejor producir en el país para reactivar nuestra industria que seguir importando comida. Esto lo que nos hace ver es que es un sistema que simplemente está dedicado es a ver cómo en la importación de alimentos el cuánto me queda, es en cómo sigo creciendo en los márgenes de corrupción en vez de tener como prioridad la solución de la crisis que hoy viven los venezolanos. No, es así, en el momento más agudo de la crisis, en el peor momento que estamos viviendo los venezolanos, ese dinero incluso están haciendo negocio con la necesidad de la gente. Hay corrupción con el hambre que está pasando el pueblo venezolano, porque al final no se está buscando resolver el problema, sino es, bueno, cuánto me queda en esa negociación, cuánto me queda en la caja, cuánto le meto de sobreprecio a cualquiera de estos productos. Es lo que lamentablemente está haciendo el gobierno en esta coyuntura, que en vez de buscar la solución, en vez de buscar reactivar la producción nacional, en vez de buscar sembrar en Venezuela, porque todo se produzca aquí o que gran parte se produzca aquí, está por encima de la corrupción, el cuánto me queda, cuánto le meto de sobreprecio, ¿no? ¿Aló?
Aló. Sí, que no, que estábamos hablando sobre ese tema, bueno, cómo se privilegia el sobreprecio, la corrupción, en vez de la producción, el desarrollo, generar empleo, porque toda esa inversión en el país va a generar empleo, va a generar desarrollo, que la gente pueda superarse, que va a tener más ingresos, pues va a mejorar tu calidad de vida, es el porvenir, es el desarrollo, el bienestar del país, ¿no? Así es. Bueno, por cada kilo de comida que viene en las cajas CLAP, nosotros pudiéramos producir 20 veces más en el país. Por cada kilo de comida que viene en esa caja CLAP, nosotros pudiéramos producir 20 veces aquí en Venezuela. 20 veces más aquí en Venezuela, con trabajo venezolano, con trabajadores venezolanos, en el campo venezolano, con la industria venezolana, y eso reactivaría nuestra industria, eso reactivaría nuestra economía, eso generaría empleo en el país. Hoy, lamentablemente, y lo digo lamentable, es porque jamás imaginamos que podíamos llegar a estos números. Yo no conocí más nada en mi vida, yo simplemente he vivido en esta revolución, y lamentablemente hoy es responsabilidad nuestra poder recuperar el país y poder solucionar la crisis que hoy tienen los venezolanos. Así es, Carlos. Bueno, de verdad, muchas gracias por haber atendido, muchas gracias por haber dicho este trabajo que has venido haciendo sobre toda esta corrupción que se ha hecho con las cajas, en vez de invertir en Venezuela, en vez de buscar porvenir, progreso en Venezuela, se prefiere ir a la corrupción y traerlas desde afuera. De verdad, muchas gracias por haber participado. Tenemos que ir a una nueva pausa y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. En Tripping con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripping_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, aquí regresamos contigo y escuchamos un rato, escuchamos al diputado Paparoni sobre el tema agroalimentario, cómo el gobierno pone por encima la corrupción, pone por encima los intereses personales individuales, las riquezas de cada uno de esos funcionarios que están en el negocio de la importación de alimentos, en vez de producir en Venezuela, sembrar en Venezuela, y que es parte de lo que tenemos que denunciar, que tenemos que cambiar, y eso nos da fuerza cada minuto para poder seguir trabajando y luchando por el cambio político del país. La semana pasada, hablando sobre este cambio político, este cambio que debemos tener los venezolanos, tenemos
Hablamos sobre el tema de educación, hablamos sobre lo que está pasando en la educación, cómo no abrieron todas las escuelas, no abrieron todas y cada una de ellas. Hay algunos datos, llamamos al profesor Tulio Ramírez, y porque un país sin educación no se puede desarrollar. Una de las fuentes, uno de los escalones para el desarrollo, o el gran escalón para que una sociedad pueda superarse, la fuente de desarrollo de una sociedad es la educación, es que los jóvenes puedan educarse, puedan desarrollarse, puedan generar conocimiento, es que haya preparación, es que haya estudios científicos y humanísticos, y pareciera que para el gobierno eso no es importante, un gobierno que además no ha construido una escuela. O sea, yo siempre les digo, vean a su alrededor cuál fue la última escuela que se construyó al lado de donde usted vive. Hoy hay una migración que hay en el país, las escuelas están quedando vacías porque sí, una parte se ha ido, pero otra parte no tiene comida, no tiene cómo pagar los útiles, no tiene cómo pagar el uniforme y no puede asistir a clase. Entonces, para ello, hoy queremos y llamamos al diputado Miguel Pizarro, el cual tiene datos sobre él, el que ha llevado el dato sobre desde la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, y que hablemos un poco sobre eso. O sea, un país sin educación es muy difícil que logre desarrollarse, es muy difícil que logre superar la línea de pobreza en el cual hoy nos metió este modelo, ¿no? Un saludo, Stalin. Gracias por el espacio. Mire, precisamente como tú lo planteabas en la introducción, antes uno podía decir que había un problema de políticas públicas, que había algo de desinterés de las gestiones ministeriales, pero al cabo de tanto tiempo uno puede afirmar sin ninguna duda que el problema del sistema educativo es parte del diseño del Estado, de cómo debe funcionar eso. Para poner un poco en contexto, seguramente el profesor Tulio también lo hizo, pero para poner un poquito en contexto a la audiencia. Hoy mandar a un chamo a la escuela con el kit escolar mínimo, el uniforme mínimo y las condiciones mínimas de transporte cuesta casi 10.000 bolívares soberanos solamente para que arranque, solamente para entregarle las cosas iniciales. Todavía no has comprado merienda, todavía no has atendido la primera semana completa, eso es solamente para ponerlo en la escuela. Un programa de alimentación escolar que solamente ha arrancado en el 18% de las escuelas, es decir, que solamente 2 de cada 10 escuelas públicas hoy tienen programa de alimentación, y una escuela que no tiene programa de alimentación es una escuela donde la mayoría de los chamos van a empezar a desertar o dejar de ir, porque la escuela no solamente es un lugar para formación, sino que en la mayoría de los lugares humildes y pobres de nuestro país y en las principales ciudades, la escuela también es un refugio de descargo en muchas ocasiones para el tema económico en la casa. Cuando tú miras en perspectiva lo que ha venido ocurriendo en la educación, hay algunas cosas que el gobierno dice, creo que hay que desmontar. Ellos dicen con rimbombancia que la matrícula pública ha aumentado en un 7%, y eso, si uno la compara como data bruta con respecto al año pasado, es cierto que porcentualmente ha aumentado la educación pública. Pero lo que ellos no dicen es que la matrícula total de la educación se ha contraído en un más del 10%. Y no solamente por la diáspora y no solamente por la migración, que en nuestro país hay 150 escuelas menos. Es que la migración de educación privada a educación pública no es un síntoma de crecimiento y de mejora del sistema público de educación, sino es el síntoma de la crisis de una clase media que ya no tiene cómo mantener a su chamo en la escuela privada, que ya no tiene cómo pagar mensualidad, ya no tiene cómo mantenerlo en la pequeña burbuja de privilegio que te da la educación privada en este país, y tuvo que verse forzado y obligado a meter en la escuela pública, que hoy no tiene profesores, que hoy no tiene la prosecución académica necesaria. Y además de todo esto, todavía siguen repitiéndose algunos vicios de los últimos años. El programa de alimentación escolar, a quien nos escuche, para que tenga una idea, el plato de comida todavía hoy sigue siendo presupuestado a 0.10 bolívares soberanos por día por niño. Y no hay que ser un gran matemático ni un gran economista. En este país no hay nada que cueste .10, nada. No hay nada que cueste menos de 10 bolívares o 20 bolívares soberanos. Bueno, imagínense eso para alimentar a toda una escuela o a toda la cantidad de niños y de chamos que van para allá. Y por primera vez, Stalin, en muchísimo tiempo en nuestro país, desde la época del crecimiento de la población flotante a finales de los 80, por primera vez el colapso es un colapso de todo el sistema. El chamo que va a primaria no va a secundaria, más de la mitad de los chamos que están saliendo de primaria no están entrando a secundaria, y solamente 1 de cada 10 de los que están saliendo a secundaria está teniendo prosecución académica en la universidad. Y eso es el retroceso de un país que requiere mucha gente formada, pero que sin tener la alimentación, sin tener las herramientas económicas y sin tener la infraestructura, nadie escoge a motus propio la formación por encima de la supervivencia, porque es la dinámica en la que han puesto el venezolano. O trabaja, como pasaba en mucho tiempo, hace muchos años atrás, donde a los 14, 15 años ya está el primer trabajo,
o estudia. Y eso es algo que es absolutamente injusto para un país que ha tenido una bonanza petrolera y que además tiene un diseño constitucional que le da al Estado el rol de Estado docente, de facilitador y regulador de todo el sistema académico y educativo. Sí, es lamentable todo lo que está pasando, ¿no? Y tú narras y dices alguna cifra. Y antes de entrar al tema de la cifra, ahí dijiste unas cosas sobre cómo ha bajado la matrícula global, 10%, y cómo ha ido pasando menos gente de las escuelas privadas, han ido pasando a la pública por un tema de dinero. No es un tema de calidad, es un tema de dinero. Y eso no era así en este país. Yo estudié toda mi vida, estudié en escuela pública. Yo hice el preescolar, la primaria, el liceo y universidad en educación pública. Y ese tema de los colegios privados es de 20 años para acá. ¿Quién sabrá? Más o menos no es tan lejos esa... No es tan lejos, porque al final, tú al igual que mis hermanos, para la audiencia, Stalin es un poquito más viejo que yo, al igual que mis hermanos salieron del Mariano Picón Salas, ahí en la Lebrún, y yo estudié mi primaria en un colegio subvencionado que era el Caminito, y yo fui a secundaria en un colegio de los franciscanos que también era semiprivado. Lo que fue mi generación la que empezó a tener la escuela privada como una opción por esta bonanza económica que la clase media tenía y le permitía esa opción como decisión, y por el declive y el debilitamiento de la calidad educativa del sistema público. Claro, y ahí hay una cosa que no sé si tendrás el dato también, es la cantidad de profesores y de maestros que se están yendo. O sea, además que están yendo menos niños al colegio, el que la infraestructura está por el suelo, el que no está trabajando todo el programa de alimentación adecuadamente, que todos no pueden tener los útiles para ir a clase. Ahora también tienes un problema que quienes están dando clase no son los más preparados. Bien, yo veía en estos días las cifras del pedagógico, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es la universidad que se encarga de formar a los profesores y a los maestros que van a las escuelas y a los colegios y liceos, y ha mermado la cantidad no hay estudiantes para llenar los primeros semestres, los primeros años en esas carreras. Igual vas a las universidades en otras, pero en esa específicamente, que se supone que el que va a formar es el maestro, es el profesor del aula, también hay un declive. No hay incentivo alguno para dar clases, no se cumple con toda la tabla salarial, y eso tiene una merma en todo el sistema educativo, ¿no? Han destruido dos cosas que eran claves y que fueron una conquista del mundo sindical del magisterio en los 80 y en los 90. Se destruyeron las titularidades y los concursos. Ya no hay un camino de ascenso académico donde tú empiezas como profesor de planta en la escuela y puedes ir ascendiendo hasta terminar siendo incluso jefe de la zona educativa. Eso se destruyó por completo, ahora la distribución es política. Las zonas de educación y el ministerio convirtieron las nóminas en brazos políticos para la ejecución. Y uno no tiene hoy la cifra exacta de profesores que han migrado porque las zonas educativas no están entregando las plantillas académicas. Pero hay otra cosa por la cual se puede hacer la evaluación, y la estamos haciendo, que es por el promedio de notas de física, química, matemática y lenguaje, que son las 4 materias donde hay más ausencia de profesores. Hoy ocurre que cuando el estudiante no tiene un profesor en esa materia, se le promedia la nota con respecto al resto de las notas que sacó en las otras materias. Es decir, no estudia matemática, pero la aprueba. En términos del papel, aparece como que la estudió y la aprobó con una nota que surge del promedio del resto de las notas. Cuando tú empiezas a estudiar los promedios, tú puedes darte cuenta que en las escuelas del interior del país tiene cerca de 40% de ausentismo de profesores, y que en las grandes capitales la cifra, que estaba cerca del 10%, ha venido aumentando y aumentando, y yo creo que antes de que lleguemos a diciembre vamos a tener una cifra similar en el interior y en la capital. Sí, es todo una cadena, un colapso. El sistema colapsó. De menos niños entrando a clase, que además niños que no están en las condiciones, no tienen todas las condiciones para ir, profesores que no tienen ningún incentivo y se están retirando, se dedican a otras cosas, se van del país. Entonces, ahora el tema es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con esta realidad? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo luchar para que las cosas cambien, ¿no? Yo creo, Stalin, que al final esto es parte de un colapso mucho más grande. Y tú lo hablabas en la intervención del martes sobre... ¿Aló? Ya me perdimos un momento a Pizarro, pero bueno, es parte, ¿no? Lo que ahí es ese colapso que está llegando el Estado venezolano, que es incapaz de cubrir con su obligación. O sea, un Estado que en materia de servicios públicos no lo cubre, y ahora cuando entramos comienzo del año escolar, es
te confrontas con esa realidad que hay, las escuelas no están, no cumplen con la infraestructura adecuada, con los niños que no están yendo al colegio, con los niños que además, bueno, tienen problemas de alimentación, que en la escuela no se le está dando el programa de alimentación, que hay maestros que no están dando clases. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Y que ese colapso, bueno, ¿cómo seguir luchando para que las cosas cambien? ¿Cómo seguimos luchando para que Venezuela logre? Y ese es donde está el tema. Aquí, un país que no tiene educación, es muy difícil que pueda pasar, o se le hace mucho más difícil lograr superar la crisis, superar la pobreza. Y es parte de la lucha. Hoy este modelo es una gran estafa. Este modelo llegó, yo creo que ahí hay que detenerse un poco. Cuando esto llegó en el 98, 99, llegó por el colapso del bipartidismo, llegó por el colapso de un modelo político. Y este modelo llegó diciendo que aquí se iban a acabar esas cosas, que se iba a acabar la corrupción, que no te iba a marcar donde nace para poder acceder a la universidad, que aquí todo tenía que ser público, que el Estado iba a garantizar toda una y cada de esas obligaciones, y además empezó a tener otras y empezó a expropiar y a hacer cosas. Bueno, para no irnos tan profundo en cada uno de esos temas, ¿cuál es la realidad hoy del país? O sea, un país donde tenía grandes universidades en Latinoamérica, grandes universidades reconocidas en el mundo, donde empezaba a crecer la universidad privada, donde había institutos y tecnológicos. El gobierno se llena la boca que es el gobierno que ha hecho más universidades, el cual es mentira. Lo que hizo fue, y eso hay que reconocerlo, lo que hizo fue, había una cantidad de colegios universitarios e institutos universitarios que fueron pasados al sistema universitario como tal, y se les dio el carácter de universidades, pero no plenamente, porque el tema de la universidad es que tú tienes que tener autonomía para generar tu conocimiento, autonomía para generar el estudio científico y humanístico, autonomía para administrar tus recursos, autonomía académica para poder desenvolver y poner las reglas internas sobre las reglas académicas. Esas autonomías nunca se dieron. Se le dio carácter de universidad, pero nunca hubo esa autonomía, y que es parte de lo que hoy que tenemos que luchar. Hoy la educación venezolana está en crisis y tenemos que luchar para superar, porque para poder salir de la pobreza necesitamos tener un país formado, un país que esté discutiendo, que esté generando conocimiento, que esté generando estudios científicos, humanísticos e investigación. Tenemos que ir a la última pausa y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante, y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan,
solo por RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos a la parte final del programa y que bueno, hemos hablado durante este programa sobre temas económicos, sobre el arco minero, sobre la educación, sobre la alimentación, y creo que además importante, bueno, llamamos al diputado Paparón y diputado Pizarro, que es parte de esa renovación que necesita la política. Yo creo que a quienes me conocen saben que yo nunca he planteado, y creo que nunca ha sido un problema, los temas de las edades, los temas de que aquí hay un problema de posiciones y de capacidades. Pero ciertamente la política venezolana necesita una renovación, necesita ideas nuevas, necesita... Hoy el gobierno está en su peor momento. Hoy tenemos un gobierno que colapsó el país. Gobierno que colapsó cada uno por donde usted se asoma. Si vemos en programas anteriores que hemos visto los servicios públicos, si vemos todo lo que tiene que ser generación de riquezas y producción de dinero, de recursos, como tema petrolero, tema minero, veo la decadencia, la mafia, la corrupción que está involucrada en ello. Cuando ves la alimentación, una cosa tan importante, cualquier país busca, ningún país produce el 100% de lo que consume, pero cualquier país busca producir más del 70%, más del 80% de lo que consume, y estos señores, su política es importar por el negocio, Un país necesita educación, necesita desarrollo, necesita investigación, necesita universidad, desarrollo científico, humanístico. Mire, el cambio que dio el mundo a partir de la llegada de Colón a América cambió y evolucionó totalmente por el estudio, por el desarrollo, por los científicos. Todo el desarrollo científico que ha tenido la humanidad en los últimos 500 años ha sido demasiado impresionante, y si vemos los últimos 20 años, la humanidad cambió totalmente por el desarrollo, por el estudio, por el desarrollo científico, por las capacidades, por tener países y jóvenes educados, y hoy Venezuela está en la línea de la pobreza y del atraso por culpa de ese modelo que no genera que haya instituciones imparciales, que no genera que no da la oportunidad para generar riqueza, para generar trabajo, para que la gente pueda trabajar de manera tranquila y poder superarse, que no genera oportunidades de educación. Ese es el cambio que hoy buscamos, y evidentemente necesitamos ideas frescas, necesitamos recomponer este juego, necesitamos confianza entre nuestro liderazgo, necesitamos tener un plan, hacia dónde vamos, cómo le vamos a hablar a la gente. Un país que hoy está esperando, que tiene la esperanza de que esto cambie, que está esperando que se le muestre la ruta. Hoy el compromiso de la política es que tiene que mostrar la ruta, cómo es la ruta de cambio. Yo entiendo, comparto y respeto todas las tesis que hay, pero aquí la única tesis la primera tesis es la tesis de la unidad. Aquí nadie solo puede, nadie por su lado puede, y hoy para estar juntos se necesita un ejercicio de madurez. Para estar juntos se necesita un ejercicio de reflexión de lo que se ha hecho en estos últimos tiempos, y que hay que dar oportunidad a la renovación, dar oportunidad al espacio. Creo que es parte de la discusión que necesitamos los venezolanos, de recuperar la confianza en la política para que las cosas mejoren en el país. Porque al final, para que mejore la economía, tiene que haber un cambio político. Y para que genere ese cambio, y para generar el cambio político que hoy necesitamos los venezolanos, necesitamos estar unidos, estar juntos, tener un objetivo común, y para poder lograr eso hay que tener confianza, hay que tener un plan, y hay que tener discusión. Hoy lamentablemente quienes han dirigido esto, no hay confianza, no generan un plan, no generan una idea, no generan una propuesta para reencontrarnos y buscarnos, sino más bien lo que hacen es dar más discusiones para dividirnos y separarnos. Creo que es el gran reto que hoy tenemos los venezolanos, que tenemos en la política, recuperar el camino de la política para buscar una solución a la crisis que vive el país, y que en los programas que vienen vamos a seguir hablando de estos temas, porque propuestas para salir de esta crisis las tenemos. Hoy hablamos algunas del tema alimentario, no nos dio completamente para hablar del tema de educación, pero tenemos un programa, tenemos una idea de cómo es el sueño, este sueño de que una Venezuela distinta, esa Venezuela de oportunidad, una Venezuela donde se acabe la desigualdad,
donde haya más solidaridad, donde superemos la pobreza, donde tengamos cada uno de nosotros la oportunidad de desarrollarnos como seres humanos, como individuos, pero que también se desarrolle la sociedad en su conjunto y generemos entre todos las oportunidades y el desarrollo que tanto necesitamos. Entonces, hay que seguir luchando, hay que seguir dando la pelea y hay que seguir trabajando por la unidad y lograr ese cambio donde todos podamos vivir bien. Entonces tenemos que ir, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por habernos acompañado. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.